La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Y hay resultados sobre la mesa y efectivamente lo que parece en Estados Unidos es que todos pueden sacar una cuenta alegre. Es como están los partidos, digamos. Los partidos no se ganan, no se pierden, se explican, dicen algunos. Bueno, pasa es lo mismo con las elecciones. La Cámara de Representantes anoche pasó desde los republicanos a los demócratas, pero en el Senado, que es la Cámara Alta, crucial para varios de los nombramientos que tiene que hacer, por ejemplo, Donald Trump, los republicanos no solo mantuvieron el control que tienen, sino que aumentaron su mayoría. ¿Qué es lo que está pasando en Washington? ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? ¿Y qué es lo que se puede esperar de los próximos 2 años del gobierno de Donald Trump? De todo eso conversamos acá en La Tercera PM, es nuestro tema del día. Les damos la bienvenida, estamos en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con 2 minutos. Les saluda Sebastián Rivas. Estamos haciendo La Tercera PM y estamos con Alejandro Tapia, editor de Mundo, habitual para cuando tenemos que conversar de Estados Unidos. Y como es habitual cuando hablamos de Estados Unidos, hace pocos minutos ocurrió una noticia justamente en Washington que bastante sorprendente, no por el resultado, sino por la velocidad. Donald Trump saca, no se sabe si renuncia o si él le pide la salida a su secretario de Justicia, el Attorney General, que le llaman ellos, Jeff Sessions, en una medida que ya habla que justo después de las elecciones la política estadounidense vuelve a tomar carbón. Así es, Sebastián. Bueno, esto ocurrió hace 5 minutos atrás, que podríamos decir que es el primer gran coletazo de las elecciones legislativas del martes, con la salida del gabinete de Jeff Sessions. Hay que recordar que el fiscal general o secretario de Justicia había mantenido bastantes enfrentamientos con Trump. Y se especulaba, la prensa estadounidense especulaba que inmediatamente después de las legislativas, si es que el resultado era desfavorable para Trump en cierto sentido, claro, se iba a registrar un cambio de gabinete. Claro, decía inmediatamente después, no esperaba que fuera tan inmediatamente después. Pasaron ¿cuánto? Menos de un día, digamos. Claro, a esto no se sabe por ahora si esto responde ya a una idea de Trump que tenía tomada, una decisión que tenía tomada desde hace tiempo, si es que también fue una suerte de impulso por todos los roces que ha tenido con Sessions, pero bueno, lo concreto es que Sessions ya no forma parte del gabinete y que esta, digamos, es la primera consecuencia, el primer coletazo político de las legislativas de ayer. Lo más importante es que el fiscal general es, y tú lo marcabas, que en el fondo está supervisando la investigación, administrativamente al menos, que lleva el fiscal especial Robert Mueller. De hecho, a Trump le dolió muchísimo cuando Jeff Sessions se recusó de participar, porque dijo, bueno, yo aquí entiendo que, no sé si había viajado a Rusia, había tenido algún contacto, digamos, a nivel diplomático. Él dijo, mejor yo no me meto. Y eso le molestó muchísimo. Sí, efectivamente se resta, digamos, de todas estas pesquisas y desde ese entonces había mantenido roces con Trump. No era una figura, no había química entre ambos. Y en realidad es uno de los miembros uno de los pesos pesados del gabinete. Todavía no hay ninguna carta que se especule lo pueda reemplazar. Habrá que estar atento a eso. Y si es la salida de Sessions es la primera o la última de este cambio que pretende hacer Trump para enfrentar los 2 años que vienen antes de las presidenciales del 2020. De hecho, el día después de la legislativa marca ahora el inicio de la carrera presidencial con, claro, Trump lo más probable es que se presente a la reelección. Sería muy raro que no. Sería muy raro que no. Y los demócratas con varias cartas nuevas, con un rearme, disputas aún entre el ala más moderada y el ala más progresista. De todo nos dejó las elecciones legislativas, en verdad. Alejandro Tapia, ¿cómo podemos entender que si uno mira a la Cámara Baja, a los demócratas les fue extraordinario, fue muy bien, recuperaron escaños, tienen una mayoría sólida, y uno mira al Senado y la situación es completamente opuesta? Los republicanos amplían al menos en 2 cupos la ventaja que tenían, probablemente lo van a ampliar en 3.
¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de ese fenómeno que parece tan particular, digamos? Bueno, primero en la Cámara de Representantes los republicanos logran recuperarla. La Cámara Baja la habían perdido en las elecciones de medio término del 2010, cuando Obama era presidente y el Partido Demócrata pierde ambas cámaras. Y es un triunfo muy importante para los demócratas en ese sentido. Es decir, ellos hasta antes de estas elecciones no tenían nada y ahora tienen la Cámara, muy, muy importante. Perfecto. Y por otro lado, Trump también puede celebrar porque logró mantener la mayoría en el Senado, lo cual también es fundamental, precisamente porque pasa por el Senado, por ejemplo, la nominación de los nuevos miembros del nuevo gabinete. Los miembros del gabinete pasan por la aprobación del Senado, no así por la Cámara. Entonces, para Trump también es fundamental mantener el control del Senado. También por una serie de otras materias, pero principalmente porque un impeachment es muy difícil que prospere, aunque se inicia en la Cámara, es muy difícil que prospere en el Senado porque necesita 2/3 de los votos del Senado. Ahora, ¿qué pasó con las elecciones en la Cámara Alta? Pasó que Trump hizo campaña, muchos mítines durante varias semanas antes de las elecciones, en estados donde él pensaba que los senadores, los candidatos al Senado por el Partido Republicano podían quitarle el cupo a los demócratas. Es una campaña segmentada y estratégica. Por ejemplo, en Indiana y Missouri, que fueron dos de los estados donde los republicanos ganaron cupos al Senado y revirtieron, digamos, le quitaron el cupo a los demócratas. Son 3 estados: Indiana, Dakota del Norte y Missouri. En esos 3 estados los republicanos dieron vuelta la tendencia, y eso fue en parte a la presencia de Trump. Entonces, si bien estas elecciones logran movilizar a los jóvenes y tienen una participación bastante importante, esa participación no necesariamente le benefició a los demócratas, sino que también Trump logró movilizar a sus bases. Eso por un lado. Ahora, lo de la Cámara se puede analizar desde distintas ópticas. Los demócratas, su estrategia fue incluir a muchos candidatos del ala progresista hasta que lidera Bernie Sanders, pero también muchísimas mujeres. En la próxima legislatura de la Cámara Baja va a haber un récord de 117 mujeres. Actualmente había solamente 84. También logran incorporar a miembros de minorías étnicas, minorías sexuales. Están las primeras congresistas indígenas y una serie de la congresista más joven, que es la Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York. Y hay un sinfín, digamos, de nuevos personajes que los demócratas fueron muy inteligentes en posicionarlos en esos distritos. Alejandro Tapia, yo hace un rato te escuchaba una mirada que me parece súper interesante y entretenida para analizar esta elección, porque decía, uno siempre trata de buscar quién ganó, y tú decías, no, mira, al final, si uno tuviera que sacar algo, los dos partidos, el republicano y el demócrata, perdieron. Quizás partidos entendidos como lo establishment. ¿Por qué? Yo pienso que ambos partidos pierden, o sea, no hay un claro ganador en esto, desde la óptica de que ambos partidos se encuentran en un proceso de reestructuración. O sea, hay una guerra feroz al interior del Partido Republicano, los que resisten a Trump, los que han optado por una posición más pragmática, y en el Partido Demócrata la pelea es digamos, sin cuartel entre el ala moderada, que podríamos decir ahí están los Clinton, para poner un ejemplo, y el más progresista, donde se situaría Bernie Sanders. Entonces, dentro de las internas, dentro de las peleas, al interior de estos partidos no hay ganadores. Entonces, por eso yo digo que desde esa óptica no hay ningún ganador. Porque, claro, los demócratas pueden decir que ellos son triunfadores ya que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y además les fue muy bien en los gobernadores. Y a su vez Trump puede atribuirse la victoria porque logró mantener el control del Senado, ¿no es verdad? Claro, y estados estratégicos como Florida y Ohio, que están ganando los gobernadores. Claro, pero como bien decías tú, Sebastián, es muy relativo, porque si bien, por ejemplo, los gobernadores, los demócratas logran quitarle 7 a los republicanos, el Partido Republicano logra elegir a gobernadores en estados
ultra claves como Ohio y Florida, que son swing states, es decir, que en una elección eligen a uno y en la siguiente otro, o sea, que cambian de color político, y esos dos estados sabemos que van a ser muy importantes en las elecciones del 2020, en las presidenciales. Pero también se puede desmenuzar y desglosar el mapa en el sentido que los demócratas tuvieron grandes avances en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, pero también en los suburbios. Y en estados, por ejemplo, en Ohio, en Illinois, en Indiana, que pese a que les fue bien a los candidatos senadores, que dicho sea de paso, ayer se eligió solamente un tercio del Senado, los demócratas avanzaron mucho en bastiones y en distritos que los republicanos dan por suyos para el 2020. Entonces hay que tener ojo ahí, porque si bien... Texas, Beto O'Rourke, por ejemplo, perdió, pero hizo una muy buena elección para cualquier parámetro histórico. Se quedó a 4 o 5 puntos cuando la diferencia, por lo general, era más de 2 dígitos. Claro, o sea, de 2 dígitos, digamos. Claro, entonces, por ejemplo, hay unos distritos clave en Ohio, donde los demócratas tuvieron un avance tremendo en la zona urbana y en los suburbios. Entonces es ahí donde le quitaron mucho respaldo a los republicanos y a Trump. Es decir, no hay que confundirse con... Claro, le va bien a Trump en el Senado, pero... En estas elecciones donde los votos sí son directos, importa mucho quién gana en esos distritos, porque esos distritos finalmente van a ser muy relevantes en las elecciones presidenciales de 2 años más. Alejandro Tapia, una última pregunta. A ver, si uno mira la historia para atrás de las elecciones estadounidenses, por lo general uno ve elecciones, porque está el polo demócrata y el polo republicano muchísimos años para atrás, con alguna excepción, algún outsider que ha corrido. Pero por lo general uno tiene la presencia de 2 candidatos moderados, habitualmente. O si no, un moderado y uno que es de un lado más extremo de uno de los 2 partidos. Concediendo que Donald Trump, originalmente al menos, es un outsider dentro del Partido Republicano y alguien más extremo, y asumiendo que eventualmente Donald Trump va a repostular, ¿cuál es la posibilidad de que el 2020 veamos una elección entre outsiders, que el Partido Demócrata también elija a alguien del bloque más progresista y que en el fondo esta gran teoría que hay en la política estadounidense de que al final es el centro el que hay que ganar, quizás quede un poquito más invalidada en este... Bueno, esa es la pelea que está dando Bernie Sanders y toda su gente. Precisamente por eso pusieron mujeres jóvenes, políticos de ciertas minorías, para que, el propio Sanders o otro candidato más tirado hacia la izquierda del Partido Demócrata pueda ser precandidato a las internas demócratas. Ahora, eso, ojo que pienso que solo beneficiaría a Trump, en el sentido de que Trump va a la reelección y competiría con un candidato progresista demócrata, cosa que a la mayoría de los estadounidenses no ve con muy buenos ojos. O sea, como bien decías tú, siempre son candidatos mucho más moderados. Los estadounidenses no son muy de extremo. El problema es que en las primarias demócratas es muy posible que quien te mueva la base sean los candidatos más progresistas, digamos. Finalmente, claro, finalmente en las internas demócratas, y como ocurre también en las presidenciales, gana el partido que logra movilizar a todos sus adeptos y también a los independientes. Pero sí, porque en este caso no hay tampoco ninguna figura moderada demócrata que tenga un gran liderazgo. El partido, hay que recordar que quedó muy, muy dañado, muy golpeado, muy noqueado por la derrota por la derrota de Hillary Clinton en las presidenciales del 2016. Entonces necesita también nueva figura, necesita aire fresco, pero eso no necesariamente le va a garantizar un éxito electoral en las presidenciales del 2020. Alejandro Tapia, le agradecemos, y estoy seguro que Polo Ramírez agradece también esa noción de aire fresco, su presencia en la tercera PM, hoy día analizando las elecciones estadounidenses. Son las 5:14 de la tarde. Seguimos con las noticias que marcan la jornada. Estamos en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escucha la tercera PM con Sebastián Rivas, Nicolás Vergara. Había estado en la palestra por un buen tiempo, un plan con bastante bombo que hoy día tuvo
su primera concreción, el vuelo de retorno a Haití, una iniciativa que está planteando el gobierno para aquellos ciudadanos que vinieron de ese país, que quieren regresar y que están dispuestos también a firmar un compromiso que no van a volver en un tiempo para Chile. Una iniciativa que ha causado bastante polémica, pero que también, digamos, desde hoy día en adelante se está empezando a ver su efecto real. Michel Nahas, editor de Nacional de La Tercera, bienvenido a La Tercera PM. Buenas tardes, Sebastián. Hay una cuña, Michel, que es bastante demoledora y que ha sido de las más comentadas y más leídas hoy día en La Tercera, que es de uno de los ciudadanos haitianos que dice que deja el país, que dejaba el país en el vuelo que partió esta mañana, dice: aquí no hay vida. Y es un caso bastante crudo, muestra en el fondo por qué alguien también, después de haber venido, pudiera querer regresar a su país. Sí, es bastante dura la frase y refleja una situación que en cierta forma algunos la hemos advertido también. Sí, este vuelo y esta operación retorno que ha organizado el gobierno, si bien ha tenido muchas críticas, digamos que también ha sido una oportunidad para algunas personas que efectivamente la estaban pasando bastante mal en Chile. El caso de esa frase que tú mencionas, aquí no hay vida, de Kisoni Jen, un muchacho haitiano de 32 años que llegó a Chile hace 8 meses, que tuvo trabajo algunos días, otros no, que le cobran 120.000 pesos por una habitación, que a eso tiene que pagar gastos comunes, luz, agua, que en cierta forma su sueño, el sueño chileno que se popularizó en Haití, no se hizo realidad, y él estaba prácticamente trabajando para subsistir, lejos de su familia. Esta oportunidad, este vuelo, esta operación se le transformó en la posibilidad de retomar su vida junto a su familia. Y es el caso de muchos. Pero también hay que contextualizar. En Chile hay 150.000 haitianos. Perfecto. 150.000. ¿Cuántos de ellos, Michel, nos han consultado o han, en el fondo, tenido alguna disposición con respecto a este vuelo de regreso? 1087. O sea, estamos hablando de... estamos haciendo el cálculo rápido, menos del 1%. Menos del 1%, exactamente. Entonces, hay que contextualizarlo. No es que aquí todos los haitianos quieran tomar su maleta e irse. Para muchos, efectivamente, Chile se ha transformado en una oportunidad laboral, han armado familia, se han establecido y de verdad les ha cambiado la vida. Pero como en toda regla, hay gente que no calza en esa situación y tiene ahora la oportunidad de rearmar su futuro. ¿Cómo se concretó este primer vuelo de retorno? ¿Cómo eran seleccionadas las personas? ¿Con cuánta anticipación se las avisó? Yo entiendo que hoy día, digamos, había bastante movimiento en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, todavía Arturo Merino Benítez por lo menos, sobre este viaje que incluso algunos creo que los pilló bastante de sorpresa. Bueno, hay harta noticia sobre eso. Es bueno profundizar sobre ese tema. Primero, había 176 cupos en el avión. Se decía que estaba lleno. Al final viajaron 150. No, quedaron 20 y algo cupos. Quedaron como 15 que no viajaron. Hubo un caso que lo conversábamos temprano, que se arrepintió en la fila. ¿Que se arrepintió en la fila? Se arrepintió en la fila, claro. Era un muchacho haitiano que quería viajar con su novia y su novia debe haber sido una de estas 10 o 15 otras personas que no llegó y dijo: no, yo no me voy solo, y abandonó se bajó del avión. A ver, para entender, Michel, tú cuando te subes al avión, ¿qué es lo que tienes que hacer para subirte al avión? Bueno, para subirte al avión tú tenías que hacer una postulación en una plataforma web. Ponías tus datos. Los criterios de selección aquí apuntaban a gente que estuviese sola, no se llevaban familias, sino que se llevaban gente que estuviera. Desde el gobierno explican que el procedimiento era que se le mandaba un WhatsApp, después 3 llamados para confirmar. La citación fue hoy día a las 6:30 de la mañana en el gimnasio de Estación Central. Ahí se juntaron, de ahí fueron trasladados al grupo 10 de la FACH y se inició el vuelo. Perfecto. Pero hubo gente que hizo todo ese trámite y, como te cuento, el caso de este muchacho que se arrepintió en la fila fue porque su novia, su polola, no iba dentro de la delegación. Ahora mi duda, a ver, uno para subirse a ese avión tenía que firmar algo, digamos, esa persona... ¿Se quedó amarrado con algo o estaba dentro de algún margen, digamos, que podía hacer lo que hizo? Exacto, buen punto. Era una decisión voluntaria. Pero esa decisión tenía un costo. O sea, tú tenías que firmar un acuerdo notarial en donde dejaba establecido que
te comprometía a no volver a Chile durante 9 años. No volver durante 9 años. Exactamente. Y eso, en el fondo, es el requisito, entre comillas, el último requisito para subirte al avión. Para subirte al avión, claro. Pero el chiquillo que se arrepintió el último minuto, digamos, no estaba obligado, o sea, no, digamos, él no quedó obligado a irse, digamos, pese a que se el arrepintió. acuerdo, el compromiso se hacía valer en la medida que tú salías del país. Este muchacho no alcanzó a salir del país, por lo tanto quedó solamente en una propuesta que no se cumplió. Michel Najas, ¿hay alguna periodicidad con la que se vayan a hacer estos vuelos de retorno? Tú decías que más o menos hay 1.000 personas, calculando por 150, que fueron los que se presentaron hoy día, o 170, que es más o menos el cupo. Uno podría imaginar que al menos hay posibilidad para hacer unos 7, 8 viajes. 7, 8 viajes más. ¿El gobierno ha dado alguna señal de si esto lo va a hacer semanalmente, si lo va a ir evaluando? No hay un programa. Okay. Sí hay un compromiso del gobierno de repetir esta experiencia. De partida ya se anunció que en un mes más podría haber un segundo vuelo. Y es importante porque quedó mucha gente hoy día literalmente abajo del avión, más allá de los que no se presentaron. Hubo 30 que sí se presentaron, llegaron con sus maletas hechas, esperando, entre comillas, el sobrecupo. Claro. Si alguien se arrepentía y quedaba un asiento desocupado, poder ser ahí, estar inmediatamente in situ para ocupar uno de esos asientos. Finalmente el gobierno decidió no hacer correr la lista, sino que someter esto a un proceso un poquito más controlado, más riguroso. Y por lo tanto esa gente que fue con la aspiración de agarrar a última hora un vuelo, se quedó solamente con las ganas. Ahora, digamos, entonces, como para resumir, uno es un grupo específico que tiene efectivamente muchos problemas, pero que representa un porcentaje... Menos de un 1% del total de la población haitiana. Un porcentaje bastante menor de haitianos, pero por otra parte, sí, de ese grupo hay bastante interés, por lo tanto, es muy probable que vayamos a seguir viendo escenas como las que se vieron hoy día, digamos, con muchos haitianos esperando, digamos, también por las magnitudes, digamos, porque están esperando un avión de 180 personas, es muy probable que vaya a haber fila por lo menos por los próximos, no sé, 6, 7, 8 vuelos, digamos. Sí, no, de todas maneras, sí. De que hay gente que está interesada en volver a su país, está claro. Hay 1.087 inscritos ya. Perfecto. Michel Najas, seguidor de Nacional de La Tercera, 1.000.000 de gracias por conversar hoy día con nosotros aquí en La Tercera PM. Gracias. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es la energía que te mueve en esta Teletón? Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. Son las 5:22 de la tarde. Está Nicolás Vergara, está Gonzalo Cordero, está Max Colodro. En unos minutos más conversamos sobre la actualidad, siempre con un foco más político en los días miércoles, aquí en La Tercera PM. Vamos a una pausa. Usted está escuchando Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas, Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Dicen que cada copa de pisco con quemado esconde un mito, que las uvas sacadas de las parras centenarias de San Félix mágicamente aportan unas inexplicables notas cítricas al brebaje. Existe algo sobrenatural que resalta su envolvente sabor junto a un suave y elegante dulzor. Soy Eduardo Mulet y pertenezco a la tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. ¿Cuál es la energía que nos mueve en esta Teletón? ¿La que usamos cuando creemos en la felicidad? ¿O la que nos hace vivir el presente? ¿La que nos ayuda a perseguir nuestros sueños? ¿La que nos hace pensar en el futuro? Porque todos tenemos una energía interior que nos ayudará a llegar a la meta. Sea cual sea tu energía, cree en ella. En él, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. 30 de noviembre, 1 de diciembre. En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones?
Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. Invertir es simple. Cuando se preocupan por ti, cuando cuentas con expertos, cuando tienes toda la información que necesitas, cuando la buena asesoría es permanente. Por todo esto, en Larraín Vial hemos sido destacados como mejor entidad asesora de clientes de alto patrimonio en Chile por las revistas filiales de The Financial Times, PWM y The Banker. Ser reconocidos nos llena de orgullo, sobre todo cuando se trata de entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Conoce más en larrainvial.com. Larraín Vial, invertir es simple. Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble. Pongámosla de nuevo. Entel, tus posibilidades son infinitas. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MBI Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MBI Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 27 minutos de este miércoles 7 de noviembre. Caluroso miércoles, Nicolás Vergara. ¿Cómo está? Bien, Sebastián, ¿cómo estás? Mira, yo medio tranquilo con esta cuestión del tiempo, porque no hay casos de calor. Al fin de semana están anunciando lluvia. Lluvia. Yo voy a presentar un reclamo y yo creo que esto es claramente culpa. Yo creo que daría para una acusación constitucional. Yo no sé si el Frente Amplio podría eventualmente pensar en una acusación constitucional contra alguien. Antes de Bolsonaro estas cosas no pasaban. No, y después de lo... Y esto es culpa de Trump, claramente. Es evidente. O sea, claramente tenemos hasta un clima polarizado ahora. Don Gonzalo Cordero y don Max Colodro se han presentado solos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la cosa está polarizada en muchos aspectos. La acusación constitucional del Frente Amplio, por favor, quiero que quede claro que era una broma. Ahora, se ha diseñado esta operación retorno humanitario, que no es operación retorno porque eso traería otras reminiscencias de la historia. Y no se refiere al retorno de vacaciones de Gonzalo Cordero. Pero el retorno humanitario. Lo que en un principio generó bastantes críticas, pero me da la impresión de que esas críticas se atenuaron. Yo he escuchado hoy de la mañana, tuvimos en la radio al director del Servicio de Tutela de Migrantes, que había sido muy crítico, y que decía que esto era comprensible, que era culpa de la falta de una política migratoria, y que había mucha gente que venía engañada, y que mucha gente que era producto de tráfico de personas. Y que finalmente lo que estaba haciendo a esta gente era darle una oportunidad, y no me pareció que tuviera que... Pero se ha criticado mucho el despliegue. ¿Esto es una operación humanitaria? ¿Es una operación política? Bueno, las cosas no son incompatibles, obviamente. Y en la sociedad actual esto es así, la política funciona así. De hecho, yo te agregaría que puede ser perfectamente algo humanitario con connotaciones políticas y con una agenda comunicacional. Y como dirían mis hijos, digamos, so what? O sea, porque hoy día estas cosas son elementos del gobierno. Recordemos que Chile
se ha llegado al extremo de hacer inauguraciones de hospitales. Es un país, Chile, como cualquier otro país, y se va a encontrar aquí es un país que no es llegar y venir y se va a encontrar aquí el paraíso terrenal, digamos, y las oportunidades están en cada esquina. Sí. O sea, ayuda también para que otros no sean engañados y sean traídos a Chile. Hay un efecto de demostración en eso, y eso es una cosa. Y por otro lado, creo que también el mostrar desde una perspectiva responsable que las autoridades de gobierno se hacen cargo del problema migratorio o del tema migratorio, no digamos problema, del tema migratorio, también ayuda a cerrar la puerta a discursos xenófobos que explotan el malestar que muchas veces artificialmente se crea, haciéndole sentir a la gente que los inmigrantes son los culpables de todos los males de la sociedad. Entonces, también creo que lo que está haciendo el gobierno en ese sentido ayuda a cerrar ese flanco. Estamos en Radio Duna, en la tercera PM, conversando con Max Colodro, Gonzalo Cordero. Si usted está en el auto en este momento en Santiago, lo más probable es que le haya tocado ver varias esquinas que están con su semáforo apagado. Esto es porque hay un corte de luz bastante generalizado que abarca, por ejemplo, las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura. Están llegando por redes sociales también reportes de que estaría extendiéndose a zonas de Santiago, a zonas de Renca. Cuando tengamos más información le haremos saber. Pero si usted anda en el auto también tenga bastante cuidado. Max Colodro. ¿Incluye la red del metro también? No lo sabemos todavía. No lo sabemos, estamos justamente... Porque ahí sé que la cosa se pone un poco más complicada. Estamos en eso. Pero nosotros estamos con energía porque tenemos un equipo autónomo. De hecho, en algún minuto, si alguien escuchó algunos gritos, es porque este estudio está ubicado en la sala de redacción. Estamos en Las Condes. Claro, estamos en Las Condes. Estamos en Las Condes y está ubicado más en la sala de redacción del diario Pulso. Y el tema práctico es que probablemente más de alguna crónica que estaba por ser despachada se perdió junto con el corte momentáneo de luz. Para Max Colodro no está. Al parecer la línea 5 al menos estuvo detenida unos minutos, pero ya se está reincorporando toda la situación. Volvamos a la operación Retorno Humanitario. Ahora, hay un dato que ustedes han planteado y que yo no quiero ponerlo en temas, en claves ideológicas, pero el gobierno obtuvo sin duda grandes ventajas cuando empezó a ocuparse del tema migratorio y lo empezó a hacer, yo diría que sin complejos. Y hay una crítica anterior respecto a que la no existencia de una política migratoria tenía que ver básicamente con una visión desde el mundo de la izquierda de que cualquier política migratoria tiene que ser una política restrictiva y al ser restrictiva va contra los derechos fundamentales, contra lo que se busca. Entonces, en ese sentido, el gobierno, ¿tú crees que amplía ese leverage positivo respecto de ocuparse de la migración, pero a su vez resuelve un problema? O sea, mata a dos pájaros de un tiro, como tú planteabas al principio. Sí, definitivamente. A mí me parece que el gobierno aquí toma una oportunidad política, la toma, y esta es la gracia, a propósito de una situación que es real, de una situación que la opinión pública percibe, una situación en la que además hay cuestiones humanitarias, sin duda alguna. Siempre hay un porcentaje de los inmigrantes, sobre todo personas que vienen engañadas al país, que se las deja aquí sin condiciones ni jurídicas ni laborales, a las cuales les cuesta mucho insertarse, y a mí me parece que esto también ayuda, el percibir autoridades que se están haciendo cargo de un problema, le quita presión desde el punto de vista de la opinión pública, le quita presión desde el punto de vista de la gente. ¿Y por qué no se hizo antes entonces? Porque yo coincido contigo en que para la centroizquierda estos temas, así como los temas de seguridad ciudadana probablemente, son temas más complicados, son temas que efectivamente se miran desde la lógica unilateral, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, de los derechos humanos, el derecho de los inmigrantes a poder desplazarse y a poder escoger libremente dónde deciden vivir, dónde deciden trabajar, sin restricciones de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque las restricciones de alguna manera afectan el ejercicio de estos derechos humanos. Y yo creo que eso al final del día genera problemas como los que se estaban generando en Chile y, entre otras cosas, hace que los gobiernos que toman la decisión de no tomar medidas, sino que simplemente permitir el libre tránsito, sean finalmente cómplices de, en estos casos, incluso el tráfico de personas. Entonces yo creo que es una situación muy delicada. Los países terminan importando pobreza. Y eso al final del día se convierte en un problema, y yo creo que en ese sentido la decisión que el gobierno toma, tanto desde el punto de vista de
empezar a aplicar restricciones para el acceso, como ahora, por esta vía humanitaria, repatriar a la gente que voluntariamente decide hacerlo, se anota sin duda un punto político y comunicacional muy importante, que yo creo que es un hecho de la causa. Pero yendo un poquito contra la corriente en términos de toma un riesgo. Pero yo creo que yo estoy casi seguro que si tú haces una encuesta... No, de acuerdo, pero... Lo más probable es que la inmensa mayoría de la gente valore que primero que se hayan aplicado restricciones, sí, que se haya normalizado, que se haya puesto orden en la casa, como lo ha planteado el propio gobierno, y después que voluntariamente el gobierno haya accedido a financiar el retorno de aquellas personas que deciden retornar a su país. Recordemos que el argumento que se daba era que había gente que estaba tratando de caer en la ilegalidad para ser expulsado, dado que no tenía las posibilidades económicas de volver, digamos. Sí, además hay otra cosa que hay que considerar, y es que las autoridades, los líderes políticos, sobre todo los más importantes, tienen habitualmente un perfil bastante instalado ante la opinión pública. Entonces, yo creo que pensar que la gente va a ver en medidas como esta a un presidente Piñera, entre comillas, fascista, es engañarse. Si el presidente Piñera, hay personas a las que le gustará más, les gustará menos, los que lo critican por ciertos defectos, pero que le atribuyen, pero ser una persona de actitud o mentalidad autoritaria, de corte fascistoide, eso no es Piñera. Nadie le atribuye a Piñera eso seriamente. Entonces, yo creo que además el gobierno tiene en ese sentido un cierto margen. O sea, tiene un capital, digamos, para poder hacer. Claro, tiene un margen dentro del cual moverse. Y Andrés Chadwick, otro tanto, tampoco es Andrés Chadwick una persona a la cual uno pueda pensar que es alguien de carácter o de corte autoritario. ¿Te fijas? Entonces, creo que el gobierno vio un problema, tiene un margen de espacio para tomar medidas y además para tener un mensaje político alrededor de eso. En 21 minutos más serán las 6 de la tarde, estamos en la tercera PM. ¿Tenemos algún update de la situación de los cortes? Tenemos algún update, sobre todo en el metro, digamos, en la superficie. Está claro que la situación ya abarca bastantes comunas, Santiago Centro también está sin luz. La línea 1 está detenida en este momento, la línea 2 estuvo detenida por unos minutos, ya también la línea 5, habíamos dicho, detenida y está funcionando. La línea 6 está funcionando con completa normalidad. La línea 4 también está con demoras en su servicio. Es la tercera PM, conversamos con Max Colodro y Gonzalo Cordero. En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. En 20 minutos más serán las 6 de la tarde. Va a ser un atardecer complejo en la ciudad de Santiago. Se lo contamos a la gente que nos está escuchando en regiones. Un corte de luz. Hay problemas con el metro de Santiago y probablemente en una serie de semáforos. Recordemos que no es trivial la recuperación después de un corte de luz en términos de sobre todo en la hora más punta y la hora más cargada del metro, en que coordinar las frecuencias y hacer los parches de seguridad resulta complejo. Va a ser, las autoridades probablemente no van a tener un miércoles tranquilo. Los que tampoco están teniendo temas tranquilos han sido sin duda quienes están vinculados a las extradiciones. Recordemos el fracaso de la extradición de Ricardo Palma Salamanca. O sea, no, el fracaso de la extradición de Alberto Changues es definitivo, pero las dudas respecto a que alguna vez pueda responder ante la justicia chilena Ricardo Palma Salamanca por la muerte del senador Jaime Guzmán. Eso bueno precisarlo. Todavía no se niega técnicamente la extradición a Chile de Palma Salamanca. Lo que pasa es que al concederse el asilo político, lo lógico, lo más probable, lo que debiera pasar es que a continuación se diga, bueno, esto no puede proceder porque Palma Salamanca es asilado, digamos. Exactamente. Ahora, yo sé que para Gonzalo Cordero el tema sobre todo el tema de Palma Salamanca es un tema personalmente muy complejo, digamos. Es hora de buscar responsabilidades. Yo leí una entrevista leí citas de una entrevista a Jorge Edwards. Jorge Edwards decía que el gobierno eventualmente se había equivocado al plantearle a Macron, al poner en un predicamento al presidente Macron en términos de decirle resuelva este problema y no ser empático respecto a que él no tiene todavía la capacidad de resolverlo directamente. Claro, hay críticas al gobierno, hay críticas por el hecho de que no se ha nombrado un embajador en Francia y que eso debilita nuestra capacidad de operación en Francia. Probablemente también hay un tema también político en el sentido de no asumir nosotros que desde fuera de Chile hay una percepción de que el país en la década de los 90 era un país en
tránsito a la democracia, en tránsito al Estado de Derecho, pero no con plena vigencia de las garantías de una democracia, de un Estado de Derecho democrático normal. No han sido suficientemente empáticos con ese diagnóstico para buscar la extradición de Palma Salamanca en Francia, de el otro Alvarino Apaulaza, que está en Argentina, exactamente. Creo que ahí hay un problema que Chile y sus autoridades no han enfrentado con suficiente grado de realismo. Y por otro lado, también creo que hay una cosa que es muy lamentable, y es que se produce una suerte de coro de algunas personas que por razones políticas, por razones ideológicas, relativizan los crímenes y le dan piso a las excusas que da Palma Salamanca y otros terroristas de que fueron torturados, de que no tuvieron garantías en los procesos. En fin, recordemos que Palma Salamanca no está condenado y cumpliendo condena únicamente por el asesinato de Jaime Guzmán, sino también por el secuestro de Cristian Edwards, también por el asesinato de un carabinero. En fin, entonces hay ahí una cosa que Chile, yo creo, no ha enfrentado adecuadamente, entendiendo la percepción que hay afuera respecto de esto. Y por último, sí quisiera destacar que así como hay gente que se suma a este coro, sí quisiera destacar gente como el senador Lagos Weber, por ejemplo, que lo he visto tener una actitud encomiable. José Miguel Insulza también. José Miguel Insulza, efectivamente. Entiendo que Gabriel Boric también. Gabriel Boric, Felipe Arboe. Yo encuentro realmente encomiable que la forma como ellos han enfrentado este tema. A ver, yo siempre he sido muy pesimista respecto de las posibilidades de la extradición de Palma Salamanca. Por una razón muy simple, porque yo creo sinceramente que la imagen que hay del régimen militar en Europa es una imagen que hace muy difícil desde el punto de vista de la política interna de los respectivos países el poder proceder a una extradición. Es decir, sí. en Francia la posibilidad de que se extradite a un joven que se alzó en armas en contra de la dictadura de Pinochet es, desde el punto de vista de la política interna, muy difícil. Sinceramente, lo veo muy inviable. Incluso para un gobierno que no sea de izquierda. Hay una opinión pública completamente sensibilizada respecto de lo que representó el régimen de Pinochet, y por lo tanto la verdad es que intentar pelear contra esa imagen a estas alturas me parece muy difícil. Yo sí hay un punto en el cual puedo pensar que a lo mejor hubo un error de la Cancillería, del gobierno chileno, del Estado de Chile, incluso más allá de este gobierno, incluso del gobierno anterior, si es que realmente hubo voluntad política de extraditar a Palma Salamanca. Es que no, sinceramente creo que a lo mejor lo que se debió haber hecho fue haber hecho un trabajo con la Cancillería mexicana, con el gobierno de México, para explicarle a los franceses que Palma Salamanca es una persona que estuvo vinculado a los delitos de secuestro en México, que fue procesado por secuestro en México y que está fugado de México. De una zona francesa, además. Además. Entonces, el no haber hecho el trabajo para tratar de, por decirlo de alguna manera, despinochetizar la situación de Salamanca y eventualmente abarcar otro tipo de situaciones más complejas, de otra naturaleza, a lo mejor habría sido más fructífero, a mi juicio. Sí, decir simplemente que cuando se ocurre el asesinato de Jaime Guzmán y se finalmente detiene, juzga y condena a estas personas, estábamos en democracia, punto, es bastante naif. Sí. No, lo que no significa que yo no crea que todo eso es verdad, digamos. No, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la realidad internacional y de lo que decía Max, de la percepción que hay fuera de Chile, del proceso de la década del 90, es muy naif, pues, es no hacerse cargo de la realidad. Bueno, de hecho, la declaración ayer del portavoz de la Cancillería francesa menciona que esto tiene que ver con lo ocurrido en Chile durante la dictadura de Pinochet. Sí. El crimen de Jaime Guzmán fue en 1991. Estamos de acuerdo de que esta situación es distinta, pero la declaración oficial de la Cancillería francesa pone el peso en lo que había ocurrido antes, digamos. Traigo a colación un antecedente previo.
la situación de la detención de Pinochet en Londres. Yo me acuerdo que uno de los temas que se barajó y que se discutió y que se analizó en ese contexto fueron los mensajes que transmitía el gobierno de Tony Blair a Chile, en el sentido de que la situación interna en Inglaterra, y particularmente dentro del Partido Laborista, hacía prácticamente imposible para las autoridades inglesas poder, aunque quisieran liberar a Pinochet, tomar esa decisión. Sí, por eso se recurre al porque había un costo político interno demasiado grande. Claro. No, definitivamente. Ahora, yo tengo que contar a título de anécdota, esto la conté de la mañana en la radio y lo reitero, pero es completamente cierto. A mí hace 4 o 5 años me tocó estar en una conversación en Europa con varios ciudadanos europeos, gente informada, gente muy informada, hablando de la situación chilena, todos ellos grandes admiradores de Chile, amigos de Chile, conocedores de Chile, y que tenían como una mancha negra el que la impunidad en los delitos de derechos humanos. Yo digo, oye, espérate, ¿qué país del mundo el líder de la policía secreta, Contreras, muere en la cárcel? Me dicen, pero eso en Chile no ha pasado. ¿Pero cómo que no ha pasado? Y la respuesta es, pero mira, si el jefe del Stasi en Alemania terminó sus días en la cárcel, ¿tú me vas a decir que en Chile eso pasó? Sí, exactamente sí. Ya hay tipos condenados a 600 años de cárcel. Y sencillamente, era gente a la que estimo mucho, sí, claro. No me creyeron. O sea, hay una lógica instalada respecto de la impunidad total en Chile y una suerte de transición, de una transición negociada. La transición pactada. La transición pactada que de verdad ganó en términos de imagen. Claro. Yo no sé si tú que eres experto, yo no sé si la imagen se puede cambiar de alguna forma. Es muy difícil, a esta altura es muy difícil. ¿Me permite añadir algo ahí antes, Gonzalo? Porque creo que, a ver, claro, una de las situaciones de Palma Salamanca en algún punto puede decir, bueno, aquí hay algo no compartir. Pero Alberto Chang, o sea, de negar la extradición de Alberto Chang, pareciera que el costo de rechazar ciertos pedidos de la justicia chilena, no sé si por imagen internacional, por la razón es muy bajo. Sí, pero ojo en una cosa. El tema de Malta. En Malta, recuerden que tuvimos un incidente con un cadete de la Escuela Naval en un viaje de la Esmeralda. Todas estas cosas influyen. En que esto hubo una riña, en que participaron algunos cadetes, entiendo. Esta riña termina con alguien gravemente herido o muerto, eso no lo recuerdo bien. Muerto. Claro, los cadetes se huyen a la Esmeralda, y la Esmeralda, tengo entendido, zarpa de manera bastante intempestiva, digamos. ¿Ah? Y estas cosas en los países dejan heridas y provocan cierto criterio de reciprocidad. ¿Eh? Estamos hablando de 1999, un episodio ocurrido en 1999 que de hecho al final a la persona que la estaban buscando la logran ubicar en 6 años más tarde. Finalmente Malta termina desistiéndose, pero pasó lo que tú dices, Gonzalo, efectivamente. Claro, entonces hoy día nosotros estamos pidiéndole la extradición a un chileno que está allá. En su momento nosotros no fuimos muy diligentes, digamos, ni estuvimos muy dispuestos a que un ciudadano chileno se sometiera a la jurisdicción de Malta. Entonces, los países tienen una tendencia a actuar con mucha reciprocidad en estas cosas. Y además, también reconozcamos una cosa. Chile es nuestro país, lo queremos mucho, pero no somos una potencia mundial, ni económica ni militarmente. Y yo, por lo que tengo entendido, me lo comentaban algunos amigos abogados, parece que Chang escogió muy bien el país. Sí. Es decir, Malta tiene una tradición en materia de extradición que hacía que estos casos realmente era muy improbable que se concediera la extradición. Y por más incómodo que les resultara el personaje, hay un track record que ellos no están dispuestos a sacrificar. Entonces Chang parece que escogió muy bien asesorado a dónde tenía que irse. Alguien me comentaba ayer que también probablemente Palma Salamanca escogió muy bien dónde tenía que irse. Claro, por razones distintas. Claro, absolutamente. Don Gonzalo Cordero, don Max Colodro. Santiago sigue afectado por esta emergencia. En las noticias en Duna, en un par de minutos más van a tener una actualización, y durante la programación del resto del día y en la tercera PM, en la tercera .cl también van a ir. La tercera.com está perfecto, estamos en todos lados. Mira, 2 cositas nada más, Nicolás Vergara. El corte fue tan severo que afectó a 2 íconos de Santiago, el Costanera Center y el Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda. Así que para quienes nos están escuchando del Palacio de la Moneda, el Palacio de la Moneda se quedó a oscura. Bueno, el día está muy lindo, así que ya vienen las noticias en Duna y luego aire fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.
invertir en múltiples y atractivos productos